Entonces, bueno, este, buenas tardes. Vamos a tener la clase de semana 16 y vamos a ver el capítulo 32 de ondas electromagnéticas. De momento yo no he visto el capítulo 30 porque lo voy a ver la otra semana con un repaso del capítulo 29 por cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber del capítulo 32? Más que todo, la teoría no hay mucha, son ondas. Y si nos vamos al libro, vemos que hay ahí como una gama de colores y no sé qué, no sé cuántas historias, pero en el examen eso no lo van a pedir. Entonces, ¿qué es lo que me van a pedir a mí en el examen? Nos van a pedir algo como esto, digamos. Este es un examen de el, el segundo semestre del año pasado. Entonces, este fue el formulario que había. Y ok, ¿qué es lo que ocupo yo saber primero? ¿Cuáles son las fórmulas? Y entonces digamos que este formulario, las fórmulas serían estas de acá, estas que están acá, esta que está acá también, esta que está acá también, esta, estas y esta, y luego estas. Ese poco de fórmulas son. Obviamente no se los voy a presentar así como así, pero básicamente es eso, cómo saber usarlas y similar, porque es mucho de aplicar fórmulas y ya está. Tenemos las primeras dos fórmulas importantes. Ahí si no se me escucha bien o algo, me avisan para ver cómo lo corrijo. Pero bueno, tenemos la primera fórmula que es para el vector campo eléctrico que está presente en una onda electromagnética. Entonces hay que entender algo. Una onda electromagnética, esto que va a tener un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, hasta ahorita se puede ver ondas electromagnéticas porque ya vimos esto y ya vimos esto en el segundo parcial. Incluso este se sigue viendo en este tercero, más que este otro. Pero bueno, el punto es que cuando se hablan de ondas electromagnéticas, va a haber uno de cada de estos. Y entonces, bien, ¿cuál es la fórmula? La fórmula tiene varias cosillas. ¿Qué es propio del campo eléctrico? El campo eléctrico máximo. Que por ejemplo, si a mí me dicen amplitud, amplitud de E, es lo mismo que E máximo. ¿Por qué? Porque la amplitud es básicamente el punto que va de aquí a aquí. Y ese sería el valor máximo. Es lo mismo que la amplitud. Entonces, eso es algo como que no se dejen confundir, porque, por ejemplo, las fórmulas vienen aquí con E máximo, B máximo, pero aquí yo les pongo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veamos aquí rápidamente un ejemplo. Dice campo magnético de magnitud esta. Y alguien puede decir, ah, qué raro, no me dieron el campo magnético máximo. ¿Ahora qué hago? Y bueno, para evitar confusiones, simplemente les pongo esto por aquí porque esto también es cierto. Obviamente tienen que ser proporcionales, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera parte. Luego va a estar conformado por un coseno. Lo que hay en el coseno que va a ser igual en ambos va a ser la K, el omega y el T. Aquí hay un más y un menos. ¿Qué significa ese más y menos? Bueno, ese más y menos significa que si aquí tengo un menos, la onda va en el eje positivo, digamos, si me dice que la onda está en X y aquí yo tengo un menos, esto va a implicar que va en Y positivo. Bueno, eso no es en Y positivo. Entonces por aquí yo lo pongo y ahorita yo lo voy a explicar. Bueno, no tanto explicar, ya lo estoy explicando. Onda en X positiva, si hay un menos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que varían en ellas dos? Yo aquí lo tengo subrayado. Eh, Lo que varía es esto moradito, el N1 y N2. Ahorita les explico qué es lo que está en verde. Pero bueno, básicamente el N1 y el N2 va a ser, bueno, N unitario
va a ser la dirección del campo eléctrico, este que está acá, esa es la magnitud, y esta es la dirección. Y este N2 va a ser la dirección de este campo magnético. ¿Y son iguales? No, no pueden ser iguales, nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hay una relación. ¿Cuál es la relación? Esta que está acá. Esto que tenemos acá es la ecuación del vector de Poynting. ¿Qué? Por aquí lo puse. Vector de Poynting. Y bueno, básicamente podríamos decir que este vector de Poynting va a ser el vector de la onda electromagnética. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en esta imagen, nosotros podemos ver que el campo eléctrico que está acá es lo rosado y va así. Él va moviéndose entre el eje Y, moviéndose de arriba para abajo. Él va oscilando, pero él va creciendo en X, como se puede ver. Entonces, el vector de Poynting está aquí en Y. Y básicamente eso sería el vector de Poynting. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Que el producto cruz de estos vectores me tiene que dar o me va a dar el vector de Poynting. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago producto cruz de lo siguiente? De I cruz I. Si alguien me dice 1 o 2i, está equivocado. Esto sería 0 por ser vectores unitarios. Entonces, si hay onda electromagnética, nunca van a ser iguales. Y eso es un concepto así como muy básico. Ahora bien, ¿dónde está lo importante? Que a uno los ejercicios le van a salir cosillas de la siguiente manera. Por ejemplo, algo como esto. Escriba la ecuación de el campo eléctrico si, si tengo esta ecuación de acá. Y bueno, básicamente ahorita uno saca las conclusiones y ahorita lo vemos más a detalle, pero básicamente es eso, hay una relación y ahorita la vemos más a detalle, es que me estoy adelantando. Y bueno, ¿qué es este símbolo verde? No sé cómo se llama ese símbolo, pero representa el vector donde está ubicado el vector de Poynting. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, el vector de Poynting ya les dije que está aquí en Y. Entonces, para ese ejemplo, aquí tendríamos que tener X en ambos lados y en el de B también X en ambos lados. Y básicamente solo verde indica la dirección del vector de Poynting. Por ejemplo, aquí, de este ejemplo gráfico, que no creo que les venga en el examen un ejemplo gráfico, pero por ejemplo así se vería. Por ejemplo, hay cosas que yo no sé qué pasaría si esto estuviera en otra dirección, no lo sé, pero no es algo que uno vea en los exámenes o en los ejercicios. Entonces, de momento ignoremos. Entonces, por ejemplo, para un caso como este, tendríamos la siguiente ecuación. Esto de aquí es la ecuación base y esto también es la ecuación base. ¿Qué es lo que estoy cambiando únicamente? Esto y esto. Todo lo demás es absolutamente lo mismo. Y como aquí les digo, como la onda va en X positivo, va al menos. Si fuera al revés, si la onda se esparciera para allá, para el otro lado contrario, aquí iría un más y aquí haría un más. Entonces, básicamente sí se ve. Y como, repito, la onda va para allá, aquí va X. Pero si la onda fuera para Y, aquí iría una Y y aquí iría una Y. Si fuera en Z, aquí iría, perdón, aquí iría una Z y aquí iría una Z. Entonces, bueno, básicamente así se vería como un ejemplo gráfico, que no creo que salga, pero siempre es bueno como que se den una idea. Entonces, bueno, y si alguien se pregunta dónde sale la dirección del vector de Poynting, simplemente hacen la regla de la mano derecha de E cruz B, donde usted pone los dedos de la mano en dirección de E y pone la palma en dirección de B y cierra. Y donde queda el pulgar es el vector de Poynting, que es lo mismo que hacer esto. Entonces, si quedó claro, más o menos
qué es la ecuación y qué es el vector de Poynting, que esa es como la parte de la teoría, porque si a uno le dicen el vector de Poynting está en Y positivo, entonces si está en Y positivo, aquí iría una Y, aquí iría un más, y aquí también iría una Y, y aquí también, ahí no, aquí iría un más. Y ya, simplemente es como retener ese conocimiento del vector de Poynting. Y bueno, ¿cuáles son unos ejemplos como para poder sacar la dirección? Digamos, yo ya les había expuesto como este truquillo, y es que se pueden aprender como esa, esa, esa trinidad de vectores unitarios, donde aquí va K, luego aquí está I y luego aquí está J. Y tienen que poner la rotación en sentido antihorario. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo varios casos. ¿Cómo se utiliza esto? Eso ya es así como el súper resumen. Y yo tengo el primer caso que es I cruz J. ¿Cómo sería el caso I cruz J? Que yo empiezo aquí, digo aquí, y digamos que termino aquí en K. O sea, hago como esa rotación, pero empiezo desde aquí. Y como vemos, aquí tengo un más. Entonces el resultado que es K va a ser positivo. Ahora tengo el caso 2, J, perdón, J cruz I. Entonces empiezo aquí en J y voy para cruz I y veo que termino en K. Entonces yo me estoy moviendo en dirección contraria a, digamos, como a la convención de signo que yo puse. Entonces, como el más es para allá, el menos va a ir para allá. Entonces, el resultado que yo obtenga va a tener un menos, que es esto que está acá. Luego tengo el caso 3. ¿Qué hago yo si yo tengo menos i cruz? Cruz, que eso no parece una cruz, un segundo. Un momentito. Listo. Tengo menos i cruz j. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente saco el menos a factor común. Bueno, lo saco. Simplemente lo saco. Y tendría el caso 1 otra vez, donde sería esto. Y entonces el resultado de esto que está acá encerrado, de i cruz j, le pongo el menos. Está acá. Y luego tengo el caso 3 que es el caso 2 pero con un negativo. Y alguien me podría decir, ¿qué pasa si yo tengo el negativo aquí y aquí tengo positivo? No pasa absolutamente nada, solamente saque el menos y resuelva lo que queda adentro con esto que está acá. Porque esto que está acá no toma en cuenta las partes negativas. Pero bueno, bueno, sí las tomo en cuenta, pero explícitamente no las tomo en cuenta. Entonces, en este caso hay que hacer lo mismo. Saco ahí un paréntesis, saco el menos y veo lo de adentro. Y lo de adentro ya habíamos visto que es menos K. Entonces voy a tener menos K, que al final va a ser K positivo. ¿Tiene sentido? Definitivamente. Deme un segundo para tomar agua. Y ahora sí. Entonces aquí yo tenía unos pequeños ejemplos. Si entendieron la teoría, estos ejemplos van a ser como muy amenos. Y no sé, me la saqué de la mente, la verdad. Dice, escriba la ecuación de E si me dan esta ecuación de acá. Entonces digamos que veo que el vector de Poynting está en Z, pero yo no sé si en Z positivo o negativo. Para eso tengo que ver el signo. Y como tengo un más ahí, yo sé que va a ir en menos K. ¿Por qué? Porque lo veíamos aquí. Disculpen, un momento. Lo veíamos aquí que básicamente el signo define si es positivo o negativo. Y bueno, al final de la ecuación del campo magnético en la onda, vemos que también tenemos la dirección, que es menos I. Entonces ya tenemos dos direcciones. Tenemos que el vector de Poynting está en menos K y el vector campo magnético está en menos I. Ahora yo ocupo aplicar esto, solo que ahora yo conozco esto que está aquí y esto que está aquí. Mi incógnita es esto. Entonces tenemos algo como esto, donde yo conozco esto, que por cierto
lo hice mal, una disculpa. Tenemos esto de aquí, que voy a tener que hacer una corrección, donde yo sé que esto es correcto y esto es correcto. Ahora solo me falta esto. ¿Qué producto cruz puedo yo hacer para que esto que está acá me dé esto? Entonces, si vamos a los casos, y aquí en los casos, uno que me dé menos K, donde aquí esté I, donde I está aquí, sería aquí en J. J cruz I va a ser igual a menos K. Pero vemos que aquí hay un menos. Entonces, más bien, yo ocupo que sea positivo. Y la única manera de que sea positivo es que yo tenga este otro caso, que es menos J cruz I. ¿Que ven? Ahí tengo el K positivo. Entonces, si aquí yo tuviera J, al final voy a tener K positivo, pero aquí hay un menos. Entonces, ese menos va a hacer que se me vuelva negativo y voy a tener esto. Yo aquí lo hice mal porque me confundí. Aquí va menos K y yo había puesto un K, pero básicamente se hace así. Solo que aquí se le pone un menos. No, perdón. Sí, aquí se le pone un menos. Y entonces ya esto me lo cambiaría todo. No sé si se confundieron ahí, una disculpa, pero cometí un pequeño error. Pero bueno, ahora sí. Igualmente tengo otro ejemplo, pero básicamente es así. O sea, básicamente es esa lógica, digamos. Yo tengo tres y de esos tres conozco dos, este y este. Entonces, ¿cuál tiene que ser ese? Y así se hace como con la dirección en la mayoría de los casos. Si uno se sabe eso y aprende a utilizarlo, y se vuelve todo muy ameno, la verdad. Pero bueno, tenía este. Ah, bueno, al final esta era la cuestión. Que aquí eh, falta al menos por la corrección y ya. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Ahorita vemos ejercicios, pero ¿qué más tenemos? Tenemos relaciones entre el campo magnético y el campo eléctrico, que todo esto viene del formulario de examen. Si tenemos el campo eléctrico o el campo magnético, podemos saber el otro por esta fórmula y alguien me va a decir, ¿qué es C? Bueno, C es la velocidad de la luz. Y aquí viene en el examen, 3 por 10 a la 8. Pero igualmente en las fórmulas, aquí viene C. Eso es equivalente. En un principio no deberían usar eso, pero eso que está ahí es lo mismo que esto. Solo que uno es una aproximación y el otro es un valor exacto. Pero bueno, como les decía, no importa que aquí diga máximo, uno puede decir esto y es correcto. Y luego tenemos a- el vector de Poynting, la ecuación del vector de Poynting, que es lo mismo ¿cómo es que se llama? Que la I. Esa I se llama, ya les digo, que no, se me acaba de olvidar el nombre, voy a apuntarlo. Intensidad. Esa es la intensidad de onda. Voy a escribirlo porque no me acordaba, la verdad. Intensidad de onda. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos dos igualdades. Bueno, varias igualdades. Entonces, este es el vector de Poynting medio, porque la ecuación del vector de Poynting normal es esta que está acá. Y si uno dijera, ah, mira, es que yo quiero que eso sea la mitad, entonces simplemente lo divido entre dos todo. Y eso es lo que pasa ahí, o sea, simplemente aquí tengo un 2 abajo, entonces por eso es la mitad del vector de Poynting, pero eso es lo mismo que la intensidad de onda. Y entonces, ¿cuándo yo uso esta? ¿Y cuándo yo uso esta? Cuando me convenga, básicamente. Solo hay un caso porque la mayoría de las ondas que vamos a ver están en el vacío.
Sin embargo, cuando no están en el vacío, hay que hacerle una modificación a esta fórmula de acá, no a esta, sino a esta que está acá, pero lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la velocidad de la luz en el vacío, que sería esta, las unidades, muy importante. Aquí les puse las unidades también, que tienen que aprendérsela o sacarlas por lógica. Por ejemplo, este que está aquí, watts entre metro cuadrado de esto que está acá. Yo lo veo medio feo, no le voy a mentir. Este aquí es voltio entre metro, este aquí es Tesla, y hay que pensar mucho. Es mejor aprendérselo ya. Pero bueno, allá cada quien, ¿verdad? Luego tenemos la velocidad de propagación en el vacío. ¿Por qué digo en el vacío? Porque puede llegar a no ser en el vacío. ¿Por qué pongo aquí C2? Porque en la buena teoría, si fuera en el vacío, este C que está aquí tiene que ser el mismo que está acá. Pero si no fuera a llegar a ser el mismo, la onda no está en el vacío, básicamente. Pero bueno, aquí un pequeño repaso a las fórmulas. Tenemos que la frecuencia angular, bueno, omega es frecuencia angular y está en radianes entre segundo, F es frecuencia en hercios, perdón, lambda es longitud de onda, que está en metros, y por aquí puse una pequeña relación de física 3, bueno, y de física 1 realmente, que omega es igual a 2pi entre t. No se ocupa, no creo que se ocupe, pero por aquello, por ahí lo pongo. Y ahora sí tenemos la velocidad en algún medio, que básicamente aquí nosotros tenemos esta ecuación que está acá, que es la que nos interesa, digamos, esta con esta, que viene en el examen claramente, donde K es una constante dieléctrica y Km es la permeabilidad relativa del medio. Y a partir de ahí podemos, digamos, jugar un poco con las ecuaciones. Por ejemplo, si yo junto esta ecuación de acá, que no la puse, pero eso es velocidad, y yo la uno con estas ecuaciones, y yo sustituyo lo que vale K y lo que vale omega, voy a llegar a esta ecuación donde V es igual a eso. ¿Y cuál es esa ecuación? Esta que está acá. Entonces, básicamente, si uno sabe que no está o sea, que está en otro medio que no sea el vacío, uno simplemente cambia esto aquí. No hace falta demostrarlo, o bueno, yo diría que no hace falta demostrarlo, pero si lo ocuparan demostrar, es utilizando esas dos fórmulas que llega a esta. Luego por acá tenemos igual la intensidad de la onda, pero ahora la tenemos escrita de otra manera, que es con la presión media entre el área. Y si la juntamos con esta que está acá, en particular, vamos a llegar, digamos, a poder llegar, o sea, llegaremos a esta ecuación donde si yo ocupara, digamos, por ejemplo, esta presión media, simplemente despejo de cualquiera de los dos lados, suponiendo que esta es la única incógnita, y podría ser útil en el examen, digamos. Luego, la intensidad en un medio. ¿Cuál es la modificación que yo les decía? Es la intensidad en un medio es esta fórmula, ¿verdad? Todo esto que está acá. Entonces, si fuera en un medio, yo lo que le agrego es básicamente el Km, que el Km es la permeabilidad relativa del medio. Entonces, básicamente es esta fórmula, pero le agrego aquí el Km y ya. Solo con ese truquillo, eso me ayuda. No creo que eso salga porque en el formulario no lo veo. No, honestamente no sé cómo demostrar esa fórmula, no sé cómo ellos llegan a eso. Sin embargo, sé que sirve porque viene en el libro. Entonces, no sé si para el examen se la tendrán que aprender. Sería bueno que le pregunten al profe, porque en el formulario, bueno, ahorita creo que no hay formulario, pero nunca la había visto hasta ahorita que me puse, digamos, como a hacer este repaso.
o explicar la materia, o las fórmulas, no sé cómo querrán verlo. Y la última fórmula que tenemos por acá es presión de radiación. Esto aquí es la P de presión y rad de radiación, no de radianes. Y tenemos dos. Tenemos esta acá y tenemos esta acá. La primera es de absorción, que suena tonto, pero básicamente se absorbe. Es como que a uno le digan, ah, es que una onda se absorbió totalmente en tal material. ¿Cuál fórmula tengo que utilizar? Esta. O si me dicen, una onda pegó y rebotó. Entonces pegar y rebotar es de reflexión. Entonces llegaría y utilizaría esta fórmula. ¿Por qué las fórmulas son distintas? No sé la verdad, pero lo importante es solo aplicarlas. Y cualquier cosa, las unidades, en las unidades yo lo quería, es que yo pondría aquí metros sobre segundos y aquí arriba pondría los watts entre metro cuadrado y se me va este con este y bueno, ahí me quedaría un poco las unidades que también es válido o aprenderse las unidades de la presión. Entonces, allá cada quien lo que decía hacer, básicamente. Pero bueno, haciendo ejercicios, ahora sí lo que más que todo nos interesan, eh, tenemos aquí un ejemplo, 32.5. Una onda electromagnética sinusoidal que tiene campo magnético de amplitud 1.25 microteslas y longitud de onda de 432 nanómetros viaja en la dirección de más x a través del espacio vacío. Y ahora bien, ya yo tengo mucha información solo con eso. Como pueden ver, dan poca información. No sé si en el examen vaya a salir un ejercicio como este, porque este sí es como muy simple. Sin embargo, le permite a uno como aflojarse, digamos, con la fórmula, así con el tema. Por ejemplo, dicen que la onda electromagnética viaja en más X. Entonces, en la fórmula, en esta fórmula que tengo acá, como viajan más X, aquí tiene que haber un menos. Y aquí también. Pero bueno, lo vamos a ver al final. Pero básicamente ahí me están dando la información y nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia de esta onda? Aquí yo puse los datos ya con las conversiones, digamos. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? Y yo tengo esta fórmula que estaba acá. Esta es la de la velocidad de la luz. Es una equivalencia. Y me dicen que es lambda por F. Entonces yo con esa fórmula del examen simplemente espejo la frecuencia y la resuelvo. Si yo sé que la frecuencia está en hertz, yo no tengo que preocuparme por las unidades, pero hertz básicamente es 1 entre S. Entonces, las unidades de esto me tienen que dar 1 entre S para que sean hertz o hercios. Pero bueno, básicamente es utilizar fórmula, o sea, no hay mucho de dónde agarrarse. Simplemente es utilizar fórmula, pero utilizar la fórmula correcta. Porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta fórmula que si alguien diga, ah, es que yo pensaba que era esa, y obviamente está malo. Solamente hay que como ser consciente de qué es cada fórmula y se resuelven muy sencillos. Luego dice parte B, ¿cuál es la amplitud del campo eléctrico asociado? Asociado porque hay una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Cuál es esa relación en las fórmulas? Aquí están las relaciones. Listo. Yo conozco C. Entonces simplemente aplico esa fórmula y lo vemos por aquí. Ya la fórmula viene despejada, no tengo que aplicarle nada. Tiro los valores sin unidades porque yo sé que al final del día el campo eléctrico tiene que estar en voltio entre metro. Y ya, o sea, todo se ve muy sencillo porque realmente es muy sencillo. Más que todo saber qué fórmula utilizar y cuándo utilizarla. Pero bueno, continuemos. Dice, escriba las ecuaciones para los campos eléctricos y magnético como función de x, t en la forma de las ecuaciones. Bueno,
Aquí tenemos como la parte base de las ecuaciones, veamos qué es lo que me están pidiendo. Que yo no conozco de ahí, yo no conozco ni la K, ni el omega, este no lo conozco, este sí lo conozco, pero este no, perdón, este no lo conozco. Del otro lado, esta la misma K que hay aquí, no la conozco. Este es el mismo omega que hay acá, no lo conozco. Y este sí lo conozco. ¿Por qué? Porque en el enunciado me dicen, no, mentira, no lo conozco. Yo esto tampoco, no lo conozco. Ni este. No conozco ni uno ni otro. Entonces alguien me puede decir, ¿y ahora qué hago? Si volvemos a lo que les expuse al comienzo, de aquí básicamente me están diciendo que yo conozco este que está aquí. Este yo lo conozco. Estos dos no sé. Pero como no hay, digamos, como solo puede haber una combinación posible, o sea, que hay un resultado particular acá. Entonces, si me dicen que aquí va en X, o bueno, en Y, yo tengo que buscar dos que me den eso. Perdón. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Sabemos que la onda va en más X, que más X es básicamente Y. No conozco estos dos, pero tengo que buscar una combinación que me dé esta. Entonces, simplemente hago eso. Veo que con el diagramita, si yo empiezo en J, voy para acá, voy a terminar en I. Y yo lo estoy haciendo en la convención de signos, digamos. Entonces voy a tener que J cruz K va a ser igual a I. Entonces, esto, digamos, el orden siempre tiene que ser ese. Entonces, si yo estoy diciendo J cruz K va a ser igual a I. Si yo tengo eso, entonces J le va a pertenecer al campo eléctrico y K le va a pertenecer al campo magnético. Entonces, sí, básicamente así es como se saca la dirección. J cruz K. Entonces, esto es del campo eléctrico, voy a apuntarlo por aquí. Y el campo magnético va a estar en K unitario, digamos. Y bueno, ahora solo quedan las incógnitas, esta que está acá y esta que está acá, y simplemente es usar fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que está acá. Básicamente aplicamos esto porque sabemos lambda, aplicamos esto otro porque ya tenemos la frecuencia, ya la calculamos acá. Y si no la tuviéramos, ni la calculamos y ya. Entonces tiro esto a la calculadora y me da esto, tiro esto a la calculadora y me da esto. Igual las unidades considero que estas son muy fáciles. ¿Por qué? Porque si me sé que el lambda está en metros, el pi está en radianes. Entonces, radianes entre metros. Y del otro lado, es casi que lo mismo, solo que aquí esto está en hertz, pero hertz es igual a 1 entre s. Entonces, por eso de radianes entre segundos. Y ya con todos esos valores, solamente sustituir en la fórmula. Todo es así como muy ahuevado, muy triste, que es esta vara. Pero es que simplemente es calcular incógnitas y reemplazar en fórmula. Entonces, juntando todo, ya tenemos estos dos valores que van a ser los mismos. Lo que cambia es este y las direcciones. Y ya. Aquí, aquí tiene que ir, ay, perdón, aquí tiene que ir X. Y aquí tiene que ir un menos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir menos? Porque va en más X, básicamente. Entonces, así deberían las ecuaciones, donde esto que está acá es K, como pueden ver,
todo esto que está acá se repite en ambos. Literalmente es lo mismo. Lo que cambia lo otro, la dirección y las magnitudes. Este es el campo eléctrico, este es el campo magnético, esta es la dirección y esta es la dirección para los pendientes. Y sí, básicamente así se resolvería. Ocupo que me den un chance para ir un toquecito al baño porque casi que no puedo hablar. Entonces denme 5 minutos. Bueno, menos, ya vengo. Buenas, volví. ¿Me escuchan? O sea, me desactivaron los audífonos. Sí, sí, se escucha. Ah, ok, gracias. Ahí disculpen porque el chile me estaba muriendo de una enfermedad. Pero bueno, continuamos. Una onda electromagnética con longitud de onda de 435 nanómetros viaja en el vacío en la dirección menos z. Si viaja en la dirección menos z, en la fórmula tiene que haber un más. Cuando venga en la parte de coseno, tiene que haber un más. Y luego dice, el campo eléctrico tiene una amplitud de tanto y es paralela al eje X. Eh, Aquí hay que tomar en cuenta, porque alguien me puede decir, bueno, paralelo significa esto. Ay, eso no. Pero realmente paralelo también significa esto otro. Y alguien aquí me puede decir, ah, no, es que eso es antiparalelo. Y sí, en física se le dice antiparalelo, pero en matemáticas ambos son paralelos. Pero como estamos en física, cuando digan paralelo, yo me voy a imaginar el primer caso que les había mostrado, que es que va así, suponiendo que aquí está X. Entonces, la dirección del campo eléctrico va a ser en más Y. Entonces ahí es como una pequeña aclaración de lo que viene ahí escrito. Y ahora sí me piden, ¿cuáles son la frecuencia? Bueno, ¿cuál es la frecuencia? Y como se podrán imaginar, como se ve aquí, simplemente es aplicar fórmula, ver el formulario y aplicarla. No hay mucho que pensar. Entonces tiro ahí la ecuación, aquí le puse las unidades para que vean que cambio ahí. Eh, pero aquí básicamente esto se me va a ir en esto y al final estos segundos me van a quedar abajo. Pero bueno, esa es la frecuencia. No hay mucho que explicar, es algo muy sencillo. Apliqué fórmula y ya. Eso fue la frecuencia. Por acá, en la parte B, ay, perdón, dice la amplitud del campo magnético. Entonces, ¿cómo relacionaba yo el campo eléctrico que aquí me lo dan con el campo magnético? Bueno, aquí hay una fórmula. La uso, o sea, si puedo la uso y ya está. Tiro toda la fórmula, la calculadora haga lo suyo y, y ya, le pongo telas y ya está. Aquí puse voltio en metro porque sí, efectivamente esto es lo del campo eléctrico.
no, o sea, para hacerles el despeje tendría que pensarlo más cómo llego a Tesla, pero básicamente yo sé que es Tesla, entonces ni me preocupo por eso y pongo Tesla. Y ya, así de sencillo, la verdad. Aquí a tomar en cuenta que no lo puse, pero básicamente como lo que quiero es esto, paso esto a dividir y ya. Por eso es que aquí está el C, por aquello, porque no lo puse de manera explícita como aquí, que voy a ponerlo por aquello, para que les quede claro y no se confundan en ningún momento. Puede ser E entre C. Sí, sería igual a eso. Pero bueno, voy a quitar esto un poquitito. Ya, voy a hacerlo bien. Un momento. Y ahora sí, está mejor. Y bueno, ¿qué es lo que nos piden en la parte C? Escriba las ecuaciones vectoriales para EZ, EZ de T y B de Z de T, que yo no lo mencioné al comienzo, pero por ejemplo, ¿qué significa que haya una T? Y básicamente es que es variable con respecto al tiempo, es variable con respecto al eje Z y con respecto al tiempo. Entonces, dependiendo de los valores que yo meta aquí en el eje Z y en el tiempo, voy a obtener cierto resultado, básicamente. Pero eso no importa al final del día, porque en el examen no les van a pedir algo como eso. Y si se los pidieron, ya se los expliqué. Pero bueno, eh, aquí, a pesar de que en el enunciado no me dicen la dirección de la onda, no, sí me la dicen, pero aquí está. Bueno, el punto es que aquí también está la dirección. Esta es la dirección del vector de Poynting. Yo no sé cuál exactamente, pero ya aquí en el enunciado me la explican, que es el menos z. Pero esta es la dirección también, ese z que estaba ahí. Y entonces ya, simplemente tiro la fórmula. Ah, bueno, no es tan fácil. Eh, Voy a poner aquí la fórmula aquí, porque igualmente ocupamos el valor de K, el valor de omega y la dirección, esta ya la conocemos, esta no la conocemos. Y vamos a aplicar esto que está acá. Entonces, lo primero que hago en el ejercicio es sacar la dirección. Tenemos esto, que menos K es donde va Z. ¿Por qué? Porque lo dicen en el enunciado. Digo, la onda va en menos K, porque aquí lo dicen. Entonces, ya sabemos que aquí va menos K. Luego, el campo eléctrico dice que es paralelo al eje X. Entonces, está en Y. Entonces, aquí dice que esto está en Y. Pero, ¿qué es N2? Para saber qué es N2, hoy me hago mi diagramita, hago el truquiris, diría Jerry, y empiezo en I y hago la rotación para acá. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué lo hago para acá? No debería hacerlo para allá, pero es que así no funciona. O sea, si yo paso de ahí para allá, voy a tener algo malo. Lo que tal vez podría hacer es como para allá. Esa es otra forma de hacerlo. Si yo empiezo aquí en J y voy para allá, no, no puedo empezar en J, mentira. ¿Por qué no puedo empezar en J? Porque esto es el campo eléctrico y eso está definido, eso no es una variable. A huevo, yo tengo que empezar en I, porque así es como funciona esto, digamos. Este y luego este otro. Entonces yo sé que el primero tiene que ser I a huevo. Eso no es negociable, básicamente. Entonces empiezo acá y hago lo que hago para llegar acá. O sea, llegar acá, a ese K, no acá de lugar. Entonces para llegar acá. Y veo que yo tengo una inconsistencia, porque si yo de este paso a este, yo voy a tener más K, pero yo lo que tengo aquí es menos K. Entonces, adivinen el truco que voy a hacer. Si este no puede cambiar, porque ese ya está definido, yo voy a cambiar a este. Simplemente le voy a poner un menos. Y entonces, al yo ponerle un menos a este se me va a volver un menos también. Entonces, aquí sí los pongo. Y cruz J va a ser igual a K, pero ocupamos menos K. El campo eléctrico está en I, eso no va a cambiar. Entonces, B está en menos K.
Esa es como la conclusión lógica a la que uno llega, porque I no puede cambiar y está definido, menos K está definido. La única variable es N2. Entonces, esa variable N2 yo la manipulo como quiera mientras me dé esta igualdad correcta. Y bueno, básicamente así quedaría. Entonces ahora faltan los valores de K y W, que aquí tiro la fórmula. No les pongo ahí como la ecuación escrita explícitamente, pero por ejemplo aquí lambda. ¿Qué era lambda? Lambda era 435 nanómetros. Nanómetros es básicamente por 10 a menos 9. Entonces, bueno, no, mejor eso les voy a poner por aquí. Entonces pongo K es igual a 2pi entre 435 35 por 10 a la menos 9 metros. Y W, que viene con la frecuencia, la frecuencia ya viene aquí a. Entonces sería como, bueno, omega, perdón. Omega es igual a 2pi por todo ese valor. Y simplemente voy a hacer aquí un truquilis de la tablet. Lo achicopalamos y ahí estaría. Elegimos esto. Por, ahí estaría. Entonces ya con eso lo metemos a la calco y dan estos dos valores. Y ya con eso podemos sustituir en las ecuaciones, porque ya sabemos absolutamente todo. Estas serían las direcciones que a mí me interesan, donde este que está aquí es el campo eléctrico, este que está aquí es el campo magnético. Entonces, este N2 va a ser un menos J, este N1 va a ser un I, este valor de K, ese que está aquí, va a ser este valor y también este valor de K va a ser este otro. Este valor de W va a ser ese y este valor de W va a ser aquel. Y ya, así de simple, donde si lo podemos ver aquí de manera muy descarada, lo copié, lo pegué. Esto es lo mismo. Todo lo del coseno es exactamente lo mismo, nada cambia. Y muy importante, aquí hay un más. Que hay un más, reitero, dice que va en menos z. Entonces, como va menos z, aquí tiene que ir un más dentro del coseno. Eso está aquí en el puro inicio, por si no ha quedado claro. Eh, Aquí le pongo como la teoría, digamos. Digamos que esa es la teoría. Y si fuera un más, entonces serían menos. Perdón. Eh, Me perdí. Aquí. Y sí, este es el valor del campo eléctrico y este es el valor del campo magnético. Y sí, aquí va Z, aquí va Z, aquí va Z, aquí va Z. Y ya, así de sencillo son los ejercicios. Más que todo es como ubicarse, qué información me dan y qué fórmulas puedo utilizar. Y ya. Otro ejercicio. Este, una onda electromagnética con frecuencia tal viaja en un material magnético aislante que tiene una constante dieléctrica de 3,64 y permeabilidad relativa de 5,18 a esta frecuencia. El campo eléctrico tiene una amplitud de tal y me preguntan, ¿cuál es la rapidez de propagación de onda? O sea, ya aquí en el ejercicio me van a pedir otras fórmulas. Entonces me hablan de propagación de onda y tenemos un material. Entonces, vamos aquí a los apuntes, un momentito. Vemos aquí que me hablan de propagación de onda. Y aquí tengo esta que está acá, velocidad de propagación de onda, esa, y esta otra. Como yo estoy en un medio, este, yo voy a tener que utilizar la que está bajito, la que tiene K.
y Km. ¿Por qué? Porque me están dando una constante dieléctrica y me están dando un, ¿cómo es que se llama? Un, una permeabilidad relativa del medio. Entonces, básicamente apuntamos esa información y sabemos la fórmula que tenemos que usar. Entonces, esta es la permeabilidad y esta es la constante dieléctrica. Entonces, sustituimos todo en esta parte porque en esta yo no puedo. O sea, sí podría, pero hay que hacerle más cambios, digamos. Entonces, utilizamos ese lado, tiramos aquí en la calculadora y nos da este resultado, donde la velocidad es en metros entre segundos. Eso es muy basiquillo, pero nunca más es momento de aprendérselo. Y bueno, eso sería el inciso A. ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Solamente es aplicar fórmula e identificar. Y si yo confundo estos dos, importa. Ahorita no, pero en otro inciso sí. Ya vamos a ver por qué. Dice, parte B. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda? Entonces me están preguntando por lambda. Eso es la longitud de onda. No sé si lo expliqué, pero nunca es tarde. Lambda es igual a longitud. Va. Eso es de física 3 por aquello. O bueno, no es de física 3. Se ve mucho en física 3. Se ve muy a profundidad. Que en las clases teóricas se supone que ven eso. Pero yo no le di tanta importancia como a eso. Pero bueno, lambda es igual a longitud de onda. Y entonces volvemos a la misma fórmula de siempre. Y alguien me puede llegar a decir aquí, pero aquí dice que viaja en un material magnético. ¿Por qué está usando esta? Porque eso realmente no le importa la fórmula, si está viajando ahí, en el vacío, en el aire, en un líquido, en lo que sea, eso no le importa. ¿Por qué? Porque esto depende de la frecuencia y el lambda. Eso se tiene que cumplir y como tenemos la frecuencia y sabemos sacamos lambda. Se hace el despeje y simplemente se calcula. Solo que, bueno, algo importante que le pongo aquí es que en vez de C, va a ser V. No, sí, me equivoqué, perdón. Hubo un error. A la fórmula sí le importa. Mala mía. Como yo estoy en algo que no es un medio, esto va a ser V. Tiene todo el sentido del mundo, pero no sé por qué lo dije de esa manera. Entonces, yo ocupo usar esta fórmula. ¿De dónde se demostraba esa fórmula? Bueno, se demostraba de aquí arriba. Esto que está aquí. En la demostración, pero en la mayoría de los casos no hace falta. Más que todo es identificar que yo tengo que utilizar esto que está acá. Entonces, ahora sí, esta velocidad que está acá es esa que está allá con la frecuencia que me dan en el enunciado. Es esto. Y sí, se resuelve. Y obtenemos que lambda es esto. Y disculpen el pequeño error. Parte C. ¿Cuál es la amplitud del campo magnético? Aquí volvemos a lo mismo de siempre, relación entre el campo eléctrico y campo magnético, que ya se la darían de saber, es E es igual a C por B. Y ya usamos eso, igual que los incisos anteriores, solo que este C va a cambiar a V. ¿Por qué? Porque ya no está en el vacío. Recordemos que tiene que haber una relación, y la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético tiene que ser el material magnético adelante, que tiene esta velocidad, no tiene C. Entonces, sí, esa es una pequeña corrección. Sin embargo, tampoco es la más grave, básicamente. Pero sí, eso es lo que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, digamos, con los ejercicios cuando no están en el vacío o en el aire? Básicamente, este, hay que cambiar C por V, el V que den. Y si C es igual a C, quedan exactamente igual. Pero sí,
básicamente con este tipo de ejercicios es lo que estamos viendo, que se utiliza V en las fórmulas. Y luego tenemos la última parte, que es la parte de intensidad de la onda. Aquí yo sí les había puesto muy específicamente en los apuntes que intensidad en un medio es esta fórmula, donde aquí tenemos Km. Eso es la permeabilidad. Entonces sí importa saber cuál es Km. Este, aquí se los pongo, que esta fórmula no se usa. La que se utiliza es esta, porque hay un medio básicamente. Entonces recordando que Km es 5,18, voy a cambiarlo ahí. 5,18 va a dar ese resultado, esa intensidad de onda. Entonces, básicamente se modifican las fórmulas cuando no está en el vacío ni en el aire. Y ya eso es como el, lo que tienen que saber, digamos, que las fórmulas cambian. Pero si no, más que todo resolver exámenes, los ejercicios de exámenes pueden ser muy útiles. Pero bueno, continuamos con el último ejercicio del día de hoy. Una onda electromagnética plana sinusoidal en el aire tiene una longitud de onda de 3,84 centímetros y una amplitud de campo eléctrico de 1,35. Eh, Básicamente aquí en este ejercicio no me están dando direcciones, como pueden ver, solo me dice que está en el aire, que hay una amplitud y que tiene una longitud de onda. Pero bueno, me preguntan cuál es la frecuencia. Acá, como está en el aire, yo sí puedo utilizar el valor de C. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo cuando tengo que utilizar C? Bueno, un indicio es que no me están dando los valores de K ni KM. Pero en el aire se puede utilizar C. Eso sí es un hecho, porque se comporta muy similar al vacío. Muy similar no, pero digamos que se suelen relacionar. Entonces, utilizamos, digamos, la fórmula de siempre. Esta. Literalmente eso utilizamos. Donde el lambda o la longitud de onda es esto que está acá. Y C, ya sabemos que C es 3 por 10 a la 8. Y resolvemos. Y nos da este resultado. No, no es muy complejo. Más que todo es como practicar. Ese es mi consejo, como que practiquen esto. Más ahorita que ven esta clase para que se lo aprendan. Porque simplemente es usar fórmulas prácticamente. Bueno, parte B. ¿Cuál es la amplitud de campo magnético? Igual, ¿cómo relaciono E con B? Y la fórmula E es igual a C por B. Entonces, sí, volvemos a lo mismo, aplicar fórmula. Despejamos y tiramos a la calco. Saber las unidades es otro paso. Verlas, hercios, nada muy complejo. Luego dice la parte C, ¿cuál es la intensidad? Aquí vamos a utilizar otra fórmula que no hemos usado. Y la intensidad tenía esta fórmula acá, que tenía varias igualdades. Por ejemplo, en el día del examen, ¿qué les recomiendo yo que usen? Bueno, si fuera en un medio, que en este caso no lo es, aquí tendría que ir KM, si fuera en un medio. Pero como no es en un medio, esta fórmula que está acá, correcta, es válida. Y esta que está acá, es válida. Entonces, pueden utilizar la que más les guste, básicamente. Por ejemplo, como en un inciso se calcula B, yo utilizaría esta por el simple hecho de que si yo calculé mal B, yo no voy a arrastrar el error. ¿Por qué? Porque E me lo dan en el enunciado. Entonces sí, esa es la fórmula que yo utilizo y ese es el valor que a mí me da. Entonces sí, eso es como mi consejo. Por ejemplo, si aquí tienen esas dos fórmulas, o bueno, esa fórmula que tiene dos maneras de usarse,
y este yo lo calculé, entonces puedo usar esta y me aseguro los puntos, suponiendo que este lo calculé mal. Pero bueno, igual las unidades, watts entre metro al cuadrado, hay que sabérselas. Y bueno, último inciso, la parte D. Que la parte D, vamos a ver un poco lo de radiación. Dice, ¿cuál es la fuerza media que ejerce esta radiación sobre una superficie totalmente absorbente con área de 0.24 metros al cuadrado perpendicular a la dirección de propagación? Y les había puesto aquí en los apuntes del comienzo teóricos que en la presión de radiación vamos a tener una que es de absorción y otra que es de reflexión. Y nos decían que se absorbe totalmente. Entonces vamos a tener esta que está acá. Y vamos a ver aquí, donde yo se los pongo. Perdón. Totalmente absorbente en rosado. Y aquí lo pongo. ¿Vale? La que absorbe. La otra la taché, digamos. Y aquí, algo como esto no creo que venga porque a mí me piden la intensidad de onda, no, la fuerza media. Y hay una fórmula que es de fuerza media, que es, no, esto es potencia media, mentira. Pero bueno, mezclando un poco con física 3, esto es como más propio de física 3, que no sé si habrá otra manera de resolver este ejercicio, sin embargo, así es como se me ocurrió a mí. Y es que básicamente si yo tengo que la presión de radiación es igual a la, la intensidad entre la velocidad de la luz, yo también sé que una presión va a ser una fuerza entre un área. ¿De dónde yo sé eso? De física 3. Entonces, si están llevando el curso de física 3 o lo llevaron ya en el pasado, van a saber de lo que les hablo. Es esa fórmula que se ve mucho en física 3, que es de presión. Entonces, si yo junto ambas fórmulas, yo puedo llegar a despejar la fuerza. Entonces yo tengo el valor del área, el valor de la intensidad y el valor de la velocidad de la luz. Y simplemente despejo y obtengo un resultado. Ahora bien, hay otra manera de resolver este ejercicio donde me piden fuerza media. Y tal vez que sí, por un momento pensé en utilizar esta fórmula, pero esto que está aquí es potencia media, o es esta misma intensidad. No, no, es otra fórmula. Definitivamente es otra. No sé cómo se podría resolver de otra manera este ejercicio, pero cualquier cosa simplemente era con eso. Igualmente no creo que pregunten algo así en el examen sin que den la fórmula. Entonces, tranquilidad con ese aspecto y eso sería básicamente la clase de hoy. Lo más importante, así, resumen, finalizando, es como saber muy bien lo del vector de Poynting, que el vector de Poynting básicamente es la onda electromagnética que se ve representado de esta manera. Entonces, gracias a esa representación, yo puedo sacar la dirección, ya sea con la regla a la mano derecha o utilizando esto que está acá. Ya eso es decisión de cada quien, yo se los explico en ambos, pero eh, básicamente pueden utilizar el método que quieran, saber utilizar bien las fórmulas y, y sí, básicamente eso sería todo este tema. Esos son los ejercicios, la teoría, más o menos, ahí medio por encima, pero sí expliqué, digamos, como las partes más importantes. Y entonces sí, eso sería todo por hoy. Eh, Muchas gracias por asistir. No sé si tienen alguna pregunta o similar. Todo súper claro, muchas gracias.
Con mucho gusto. Ahí cualquier cosa me preguntan y la otra semana voy a ver cómo hago porque sí, también tengo trabajillos y así, pero para hacer como un repaso de los otros dos capítulos que quedan, que bueno, del 29 ya hay la clase como tal, que tal vez lo que puedo hacer es como meter un ejercicio de examen para ver más o menos cómo se ven. Y del 30 sí tengo que explicarlo desde cero. Aún no sé cómo voy a hacer la tutoría como tal, pero de este tema que vimos hoy, no creo que lo vaya a tocar. Mi recomendación es que ahorita que tienen la materia fresca, porque se los acabo de explicar y acaban de ver ejercicios, es que busquen ahí en cátedra ejercicios del tercer parcial y busquen ejercicios de ondas y que los resuelvan para que si les sale en el examen uno, que lo puedan resolver, o si les sale en el marque con X, lo puedan resolver igualmente. Y ya, eso sería por hoy. Muchas gracias por asistir. Gracias. Bueno, chao. Gracias a usted. Un gusto.